Hola, te doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Todos los años son adecuados para leer la Biblia. Te invitamos a leerla de una forma sencilla. En la descripción de ese video está el enlace del calendario de lecturas para cada día. Puedes comenzar en cualquier momento del año siguiendo la lectura que corresponda a ese día específico. Puedes escuchar la lectura de cada día siguiendo este canal. También puedes leer una meditación relacionada con las lecturas que se hacen de lunes a viernes para que puedas entender algunos pasajes difíciles que se leen. Toda la información está en la descripción de este video. El año pasado tuvimos 18.400 vistas y 3.200 horas de escucha, así como la participación de varias personas en diferentes congregaciones en el mundo que grabaron las lecturas. Este año también puedes participar en las grabaciones. Comunícate a los chats de las congregaciones o deja un comentario en el video. Comparte esos videos con quienes quieras y no dejes de escucharlos. Esta es una iniciativa de la Iglesia Evangélica Luterana Mexicana. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional, revisión 2022. Mateo capítulo 26. La conspiración contra Jesús. Después de exponer todas estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos: Como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Una mujer unge a Jesús en Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús dijo: ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas acuerda traicionar a Jesús. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. La cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y preguntaron: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y dijeran: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado, y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿Acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero, ¡ay de aquel que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles: Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Jesús predice la negación de Pedro. Esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Jesús en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por 3.ª vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Arresto de Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo, «Rabí», y lo besó. «Amigo», respondió Jesús, «¿a qué vienes?» Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús, «porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder?» Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me arrestaron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el consejo. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los líderes religiosos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron. A pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, por fin se presentaron 2, que declararon, «Este hombre», dijo, «puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Poniéndose en pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús, «¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra?» Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió, «Te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios». «Tú lo has dicho», respondió Jesús, «pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo». «¡Ah! ¡Blasfemado!», exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. «¿Para qué necesitamos más testigos?
Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, contestaron. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofetaban y decían, A ver, Cristo, profetiza. ¿Quién te pegó? Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo, pero él lo negó delante de todos diciendo, No sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, A ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, Seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y juró, A ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Éxodo capítulo número 34. Las nuevas tablas de piedra. El Señor dijo a Moisés, Labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte, ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra, semejantes a las primeras, y muy de mañana las llevó en sus manos al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión, el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres y de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Enseguida Moisés se postró en tierra y adoró al Señor y dijo, Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos con tu herencia. El nuevo pacto. Mira el pacto que hago ahora, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo, haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti te toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares, haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses, y cuando ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura, y come de ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece, incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante 6 días, pero descansa el 7º. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra con las primicias de la cosecha de trigo la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos sus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año.
Yo echaré de tu presencia a las naciones y ensancharé tu territorio. Cuando vengan 3 veces al año ante mí, su Señor y Dios, nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. Del animal que se ofrece en las fiestas de la Pascua, no debe quedar nada para la mañana siguiente. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor dijo a Moisés: Pon esas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. El rostro resplandeciente de Moisés. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas del pacto, pero no sabía que, por haberle hablado al Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se acercaron todos los israelitas, y Moisés ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir, comunicaba con los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir, y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraban a hablar otra vez con el Señor. Capítulo número 35. Normas para el sábado. Moisés reunió a toda la comunidad israelita y dijo: Estas son las órdenes que el Señor les manda cumplir. Trabajen durante 6 días, pero el séptimo día, el sábado, será para ustedes un día de completo reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. En sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. Materiales para el santuario. Moisés dijo a toda la comunidad israelita: Esto es lo que el Señor ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana color azul, carmesí y escarlata, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, también piedras de ónice y otras piedras preciosas para montarlas en el efod y en el pectoral del sacerdote. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. El santuario, con su tienda y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y bases, el arca con sus varas, su tapa y la cortina que resguarda el arca, la mesa con sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado y sus accesorios, las lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la puerta a la entrada del santuario, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el recipiente de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas del toldo para el santuario y el atrio, y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés. Todos los que deseaban y en que su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor, o bien llevaron lo que tenían.
lana color azul, carmesí y escarlata, tela de lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia, contribuyendo así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana color azul, carmesí o escarlata que habían torcido, y tela de lino. Otras que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra. Los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se engastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres. Presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor por medio de Moisés había mandado hacer. Bezalel y Aholiab. Moisés dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido a Bezalel, hijo de Uri, y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artesanales. Dios les ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y tela de lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Capítulo número 36. Así pues, Bezalel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con los expertos y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todos los expertos y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad, y se sentían movidos a venir y a hacer el trabajo. Entonces les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias mañana tras mañana, así que todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. Así que los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. El santuario. Todos los expertos hicieron el santuario con 10 cortinas de tela de lino fino y de lana color azul, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ella. Todas las cortinas medían lo mismo, es decir, 28 codos de largo por 4 codos de ancho. Cosieron 5 cortinas, uniéndola una con la otra. Luego hicieron lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pusieron presillas de lana color azul. Lo mismo hicieron en el borde del otro conjunto de cortinas. En la primera cortina del primer conjunto pusieron 50 presillas y en la última cortina del segundo conjunto pusieron otras 50 presillas, de modo que las presillas se correspondan entre sí. Después hicieron 50 ganchos de oro para que las cortinas quedaran enganchadas una con otra, de modo que el santuario tuviera unidad de conjunto. Hicieron un total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas medían lo mismo, es decir, 30 codos de largo por 4 de ancho. Cosieron 5 cortinas en un conjunto y las otras 6 en otro conjunto. Hicieron 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo conjunto. Fabricaron 50 ganchos de bronce para unir la tienda del santuario,
para que éste tuviera unidad de conjunto. Luego hicieron para la tienda un toldo de piel de carnero teñida de rojo, y para la parte superior pusieron otro de pieles finas. Prepararon para el santuario unos tablones de madera de acacia y los colocaron en posición vertical. Cada tablón medía 10 codos de largo por 1,5 codos de ancho, con 2 ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los hicieron así. 20 tablones para el lado sur del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura. Para el lado opuesto, es decir, el lado norte del santuario, 20 tablones, con 40 bases de plata, colocando 2 de esas bases debajo de cada tablón, 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y 2 tablones más en las esquinas del santuario en el extremo opuesto. Estos 2 tablones eran dobles desde la base y quedaban unidos por un solo anillo en la parte superior. Se hizo lo mismo en ambas esquinas, de modo que habían 8 tablones y 16 bases de plata, 2 bases debajo de cada tablón. También hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental, en la parte posterior del santuario. El travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de un extremo a otro, a media altura de los tablones. Recubrieron de oro los tablones e hicieron unos anillos de oro para que los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños. La cortina la hicieron de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron 4 postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, bordada artísticamente, y 5 postes con ganchos, para los que hicieron 5 bases de bronce. También recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes. Que la lectura de la Biblia y el devocional de hoy te lleven a encontrarte con Cristo Jesús, para que tu vida sea sanada, iluminada y llena de amor. Comparte ese mensaje de amor con quienes te rodean. Te invitamos a seguir leyendo la Biblia este año. Hasta la próxima.